Mi nombre es Adela. En la actualidad, cuento con 70 años. Voy a narrar algo que me sucedió cuando todavía era una adolescente. En ese tiempo, mi mamá y yo vivíamos en San Luis Potosí, la capital. Un día, mi mamá tuvo que ir a cuidar a mi abuela, que se había enfermado y estaba muy mala. Como no era posible que la acompañara ni me podía quedar sola en la casa, me mandó con una hermana suya, mi tía Julia, a un pueblo como a unas 2 horas de San Luis. Yo nunca había ido a su casa, por lo mismo, la conocía poco. Cuando llegué, todo estaba muy callado, nada que ver con el ruido de la ciudad. Era un pueblo bastante chico, con una pequeña iglesia y una plaza donde se paró el camión. Había una tienda chiquita con cosas viejas. Miré unas cuantas calles sin pavimentar. Eso era todo, o al menos lo que alcanzaba a ver. La verdad, admito que hice una mueca de desagrado. Una señora me recibió. Supe que era mi tía porque se parecía mucho a mi mamá, además sabía mi nombre. Nos fuimos caminando porque vivía al final de la calle, casi pegada al monte, en una casa con techo de lámina y sin pintar. No tenía televisión ni teléfono, solo había una radio vieja, una sola cama y una mecedora que rechinaba al mecerse. Hasta ese momento supe que no tenía hijos. Como pudo, me acomodó en un rincón. Me resigné porque tenía la esperanza de que solo fueran unos cuantos días. Esa misma tarde, mi tía Julia me dijo algo raro. Me pidió que no saliera del terreno yo sola porque había cosas que primero tenía que saber. Me dio a entender que pasaba algo extraño en el pueblo. La verdad, poco caso le hice. Después de un rato, se fue a la parte de atrás a revisar sus plantas y a darles de comer a las gallinas. Yo pronto me aburrí de estar adentro sin hacer nada. Entonces, me senté afuera sobre la banqueta, simplemente a ver, porque ni gente pasaba por ahí. Frente a la casa había una vereda de tierra que daba al monte. Al fondo, tal vez a unos 30 metros, detrás de unas piedras grandes que obstruían el paso, se alcanzaba a ver un árbol muy oscuro y extraño. Me acuerdo que hasta me levanté para verlo bien. No supe por qué, pero me llamó mucho la atención. No era muy alto, pero sí bastante grueso. Tenía las ramas casi secas y tan estiradas que parecían cuernos. Además, parecía estar quemado de un lado, como si un rayo le hubiera pegado. Así, a la distancia, se notaba que era un árbol muy viejo. Por la noche, mi tía me dijo que podía caminar por el pueblo por donde yo quisiera, pero que nunca me acercara a ese árbol. Entonces, apuntó con su dedo al árbol quemado. Me aseguró que todo ese tramo de monte estaba maldito. Me dijo que ahí estaba enterrada una mala mujer que por las noches se aparecía. Había otra cosa todavía más siniestra de ese lugar. Por eso, la misma gente del pueblo había bloqueado el camino con esas grandes piedras. Decían las personas mayores que debajo de ese árbol se encontraba el infierno. En ese tiempo, yo estaba por cumplir 13 años. Entonces, poco creía en maldiciones y esas cosas, pero por respeto no le quise cuestionar nada de lo que me decía. Al contrario, mostrando un interés que no sentía, le pregunté quién era esa mujer y por qué se aparecía. Como si no tuviera importancia, me dijo que después me contaría esa historia. Después de platicar un buen rato, me dijo que ya era noche. Muy pegado a la ventana, puso unas cobijas en el suelo para que, cuando tuviera sueño, ahí me acostara. Serían como las 10 cuando decidí dormir. Estuve un poco inquieta porque era la primera vez que me quedaba fuera de mi casa y lejos de mi mamá. Durante la noche, me desperté un poco por los molestos mosquitos, pero también porque, muy a lo lejos, se escuchaba algo raro. Ya poniéndole atención, era el llanto o el grito de una mujer. Sí, me puse nerviosa porque nunca había escuchado una cosa así. Lo único que hice fue levantarme y asomarme por la ventana. Cuando lo hice, miré que aquel árbol estaba encendido. Sentí algo como un escalofrío porque,
al parecer, de ahí venían los gritos que se escuchaban. Las ramas cada vez se incendiaban más. Entonces, se iluminó toda esa parte del monte. Aquellos gritos no dejaban de escucharse. Como a los 10 minutos, el árbol se apagó de repente, quedando todo en penumbras, pero también en completo silencio, porque los gritos cesaron por completo. Esto no lo puedo asegurar porque todo estaba muy oscuro, pero a mí me parecía ver una silueta humeante que iba y venía por aquel camino. Además, hasta ahí comenzó a llegar un fuerte olor a carne quemada. Así estuvo caminando por largo tiempo, aunque varias veces me pareció ver que esa silueta se detenía y se quedaba mirando directo para la casa. Antes del amanecer, ya no la vi. Entonces, me quedé un poco más tranquila y me acosté, aunque fuera para descansar un rato. Al siguiente día, no me atreví a contarle a mi tía. Me di cuenta de una cosa, sentí más atracción por ese árbol. No entendía por qué no podía dejar de verlo. No solo era interés o curiosidad por lo que me había dicho mi tía o por lo que había visto en la noche. Era como si algo en él me estuviera llamando. Eso me comenzó a preocupar y traté de ignorarlo, pero aquello era más fuerte que yo. Después de pensarlo mucho, lo decidí. Comencé a estudiar los movimientos que hacía mi tía y así, en un descuido que tuviera, me iría a escondidas a ver qué había en ese extraño árbol. A la siguiente noche, sucedió lo mismo. Me asomé porque se escuchaban gritos desgarradores de dolor. De nueva cuenta, el árbol tenía lumbre y había algo entre sus ramas que se retorcía. Cuando se apagó el fuego, me quité de la ventana para no ver la silueta humeante. Me tapé la nariz porque, hasta donde estaba acostada, me llegó aquel olor a quemado. Así, viviendo esa situación, se pasaron 2 días más. Por la tarde, cuando el sol ya casi se ocultaba, desde la casa de mi tía comencé a notar que algo se movía entre las ramas de aquel árbol. No pude aguantar la curiosidad por saber lo que era. Sin que me viera mi tía Julia y sin pensar que pudiera ser algo peligroso o algo paranormal, crucé la calle. Luego, me acerqué un poco más. La verdad, hasta ese momento todavía creía que todo aquello tenía una explicación lógica. Sin embargo, no me acerqué mucho, solo llegué hasta las piedras grandes. De ahí para llegar al árbol serían unos 8 o 9 metros. No sabía qué me pasaba, pero tenía el impulso de ir hasta el árbol. Me hice la fuerte y me quedé ahí parada, mirando por unos minutos. Noté que había algo como una sombra que me llamaba mucho la atención, pero al ser negra como la corteza, eso me confundía. Desde las piedras, estuve observando qué era aquello. Como ya nada se movía, pensé que lo había imaginado. Me di la vuelta. Entonces, escuché una voz ronca y extraña que dijo mi nombre. Volteé sorprendida. Primero miré el árbol, luego busqué por todas partes, pero ahí no había nadie. Desde ese momento, supe que si había algo malo con el árbol aquel o en todo ese pedazo de monte. Sin saber qué pensar, me alejé de ahí. Todo el camino rumbo a la casa me sentí vigilada por alguien que tenía la mirada de verdad muy pesada. Todavía antes de llegar, volteé varias veces solo para comprobar que no había nada. Esa noche, no solo escuché aquel llanto otra vez. Esa voz comenzó a llamarme, diciendo mi nombre. Me pedía de manera insistente que fuera al árbol. A esas horas, recuerdo que me toqué la cara y los brazos para comprobar que no estaba soñando. Me asomé por la ventana y ahí estaba la silueta oscura de esa mujer, parada a mitad de la vereda, mirando hacia la casa. Al igual que las otras noches que la había visto, le salía humo como si se acabara de quemar. Escuché mi nombre. Entonces, ya no tuve dudas. Era evidente que, por alguna extraña razón, era a mí a quien le hablaba. Al día siguiente, como a las 6 de la tarde, mi tía Julia me pidió que la acompañara a visitar una persona.
Le dije que prefería quedarme porque miré eso como una oportunidad de ir hasta el árbol para ver si era cierto que ahí había una tumba. Tal vez encontraría alguna respuesta a lo que me estaba pasando. Nada más se perdió de mi vista la tía Julia, me metí por esa vereda. Como sabía que durante el día no pasaba nada, iba envalentonada, de verdad decidida a preguntarle a cualquier cosa que estuviera ahí qué era lo que quería de mí. Pero antes de llegar, ya me había puesto nerviosa, como si presintiera algo malo. Sin quitarle la vista de encima al árbol, crucé las piedras por primera vez. Todavía me faltaban unos 4 metros para llegar al árbol cuando me detuve porque tuve un mal presentimiento. Desde ahí, comencé a buscar si había una cruz o algo que me indicara que ahí estaba enterrada esa mujer. Me acerqué despacio, un poco más, quizás 1 metro. A esa distancia, ya pude ver bien el árbol. Sí, lo habían quemado. Por eso, la corteza y la mayoría de sus ramas estaban negras y secas. En ese lugar se sentía mucho calor. Toda la tierra a su alrededor estaba muy seca, tanto así que por un buen tramo estaba todo cuarteado, como si nunca le hubiera caído ni siquiera una gota de agua. O tal vez era como me había dicho mi tía, el infierno estaba debajo de él. Aunque se sentía una fuerte presencia, era un lugar solitario. Por lo mismo, había un silencio que daba miedo. Después de unos minutos, ya estaba por regresarme. Entonces, miré que del otro lado del árbol había salido una figura oscura. En realidad, no era muy clara, parecía parte del tronco grueso, pero poco a poco se iba definiendo. Además, yo le fui buscando forma. Tenía la figura de una delgada mujer. Aunque mi intención era encontrar algo, no me lo esperaba. Entonces, estuve a punto de correr. Sin embargo, dominé mi miedo porque ya había llegado hasta ahí. No me iba a regresar. Tomé un poco de aire y me acerqué todavía más. La silueta era de verdad. Aunque tenía la duda si pudiera ser una muñeca. De vez en cuando, se escuchaba el crujir de las ramas cuando se mecía el cuerpo por el viento. Entonces, ya era seguro que no lo estaba imaginando. Había una mujer colgada. Obviamente, era un cadáver. Yo me encontraba muy nerviosa porque nunca había visto un muerto. Sin asimilarlo al 100%, caminé hasta estar frente a él, aguantando mi miedo. Fui recorriendo el cuerpo de abajo hacia arriba. No tenía zapatos. Sus huesudos pies estaban llenos de tierra y los dedos estaban doblados. Sus brazos se encontraban detrás de la cintura, severamente amarrados. La piel ya no era normal, era gris, pero con partes verdes y negras. Parecía que toda su carne estaba a punto de despegarse del cuerpo. Una cuerda gruesa daba varias vueltas alrededor de su cabeza. El cuello, largo y chueco, lo tenía inclinado como si estuviera mirando el suelo. Además, lo tenía hundido del lado derecho. Volteé un poco más arriba. La cuerda se sostenía de una gruesa rama. Miré su cabello, era muy largo, suelto, y se enredaba con las ramas. La cara no parecía de una persona. No tenía cejas ni labios. Los ojos eran muy grandes, pero estaban apagados. La nariz estaba hundida, como si se la hubieran aplastado. La boca estaba abierta, pero sin dientes, solo se le veía un hueco entre los labios, porque al parecer no tenía lengua. No había que adivinar nada. Aún a mi edad, supe que a esa mujer la habían linchado antes de colgarla. Y si le habían hecho eso, era porque era una bruja. De pronto, me asusté porque aquel cuerpo parpadeó, movió los ojos y me miró fijamente. Entonces, apareció aquel terrible olor a quemado. Estuve a punto de caer porque di unos pasos para atrás. Aunque no quería, me quedé frente a ella. No hice ruido ni para respirar. Comencé a retroceder mientras ese cadáver no dejaba de mirarme. Me acuerdo perfectamente cómo me temblaban las piernas.
Como pude, regresé despacio hasta la casa y no le dije nada a la tía Julia de lo que había visto. Durante toda esa noche, estuve escuchando el sonido que hacía la soga que sostenía ese cuerpo. Chirriaba de manera inquietante, así como lo hacía en el árbol al moverse con el viento. Aparte de eso, el recuerdo de aquella mirada me mantenía despierta. Además, había un insoportable olor a quemado que me causaba náuseas. Nada más amaneciendo, me asomé otra vez rumbo al monte. La mujer ya no se miraba por ningún lado. El árbol estaba como siempre, como si no se hubiera quemado por la noche. Pero en el tronco, abajo de la parte quemada, se podía ver que colgaba una soga que se mecía con el viento. Me quedé un rato como hipnotizada, nada más viéndola. Nada más despegué la vista un momento, escuché un tronido. La rama más alta se partió sola. La cuerda se cayó y quedó enredada con otra rama. No supe qué significaba eso. Mejor me metí para la casa y ya no volví a salir en todo el día. Esa misma tarde, mi tía se sentó a platicar conmigo. Me contó esto sin que yo preguntara. Lo que pasa con ese árbol, me aseguró. Hace muchos años, ahí en el pueblo, de manera misteriosa, se habían desaparecido 2 niños. Los buscaron por todo un día sin encontrarlos. Entonces, alguien culpó a una mujer que tenía su casa a las afueras del pueblo, muy cerca del árbol quemado. Decían que era una bruja negra que estaba pactada con el diablo. Les resultaba extraño que la última vez que habían visto a esos niños había sido durante la noche, muy cerca de ese árbol y la casa de la supuesta bruja. La gente del pueblo se organizó. Fueron al árbol a investigar, pero no encontraron rastros de nada. De ahí, se fueron a la casa de esa mujer. Encontraron restos de huesos colgados por toda la vivienda, como si fueran simples adornos. Dijeron que, además de eso, tenía otras cosas extrañas. Ya no investigaron más. Supieron al momento que era ella la culpable de las desapariciones de aquellos 2 niños. Armados con palos, piedras y machetes, la buscaron por todo el monte hasta encontrarla. Luego, la sacaron del pozo donde estaba escondida. La arrastraron a los pies de aquel árbol. Después de golpearla con todo lo que traían, la muchedumbre la amarró y la colgaron de la rama más gruesa. Algunos aseguran que la siniestra mujer, aún ahorcándose, se carcajeaba e incluso se puso a maldecir a todos. Ya estaba muerta cuando le prendieron fuego, pero ella se seguía retorciendo. Ahí la dejaron expuesta por algunos días, pero el horrible olor pronto invadía las casas. Entonces, unos hombres la descolgaron. Ahí, al pie del árbol, hicieron un pozo profundo. La pusieron boca abajo y la cubrieron con tierra. Aquel olor todavía duró unos días más. Después de eso, la gente del pueblo que pasaba por ahí, sobre todo por las noches, escuchaba un rechinido y veían la cuerda con la que habían colgado a la bruja amarrada a un tronco otra vez, aunque ya la habían quitado varias veces. Otros, en cambio, aseguraban ver a la bruja ya fuera colgada del árbol o deambulando por entre el monte. Después de eso, los niños del pueblo escuchaban que esa mujer los llamaba por la noche y todos tenían miedo. Para concluir, me contó mi tía que, en varias ocasiones, intentaron quemar el árbol. Le prendían fuego y ardía por horas, pero nunca se consumía. Con el paso del tiempo, la casa de la bruja se deterioró y cayó. No así el árbol, que todavía seguía de pie. De la manera que se había terminado todo aquello fue que, hasta el pueblo, llegaron algunas curanderas y rezanderas, quienes a todos los menores de 16 años les hicieron unas fuertes limpias y así evitar que siguieran escuchando la voz de la bruja. Para comprobar que habían quedado liberados, tuvieron que pasar frente a aquel árbol siendo de madrugada. Si no miraban a la bruja, ya no habría problema. Pero si la veían, les harían otra limpia, y así hasta que estuvieran a salvo.
Por último, me dijo que me contaba eso porque al siguiente día me regresaba para la casa y ella sabía que yo había ido a ver a la bruja. No le respondí, solo moví la cabeza para decir que sí. Me dijo que, ya para caer la noche, llegaría una persona para rezarme porque, si me iba sin hacer nada, la bruja me seguiría hasta mi casa allá en San Luis. Antes de las 8 de la noche, llegó una mujer de vestimentas extrañas a la casa de mi tía Julia. Me miró con detenimiento por unos segundos. Luego, me barrió con unas hierbas y me hizo unas oraciones muy diferentes a las que rezábamos los domingos en la iglesia. Luego de un rato, ya cuando la noche caía plena, le pidió a mi tía que me llevara frente al árbol para ver si todavía miraba a la bruja. Esta vez, caminé con miedo entre toda aquella oscuridad. No sabía si solo lo sentía yo, pero alguien nos estaba mirando. Cuando estuvimos por las piedras, me detuve porque se escuchaba el sonido que producía al mecerse el cuerpo colgado de aquella mujer. Mi tía me tomó de la mano. Lo teníamos que hacer, me dijo y comenzó a jalarme. Para que no me llevara hasta allá, le dije que ahí estaba la bruja. Y en efecto, cuando estuvimos frente al árbol, ahí estaba colgada esa mujer. Era claro que mi tía no la miraba. Yo le pedí varias veces que ya nos regresáramos. Cuando dimos la vuelta, esa mujer se comenzó a reír. Se me erizó la piel. Ahora era yo quien jalaba a mi tía para que avanzara más rápido. No tuve que decirle a la señora que sí la había visto. Llegué visiblemente asustada, casi al borde del llanto. Ella me calmó y me dijo que me barrería con fuego. Eso era más eficaz que cualquier otra cosa. Como si supiera que eso iba a pasar, ya tenía prendido un anafre con algunos carbones. Cuando estaban totalmente rojos, les aventó unas hierbas secas. Al instante, comenzaron a arrojar humo. Entonces, en una tela, echó unos cuantos. Después, con eso me barrió. Luego de unos minutos, nos mandó de nuevo al árbol. Como yo ya no quería ir, ella se ofreció a acompañarnos. Así, en silencio, las tres recorrimos de nuevo aquella vereda. Me tranquilicé un poco porque cruzamos las piedras y no se sentía nada extraño. No por eso dejaba de estar temblando. Cuando estuvimos frente al árbol, me preguntaron en voz baja: ¿mirabas a la bruja? Yo la busqué una y otra vez entre todas aquellas ramas secas. No miro nada, les dije. Aún así, nos quedamos por largos minutos hasta que comenzamos a caminar de regreso. Ya en la casa, la señora me hizo otras oraciones. Serían como las 11 de la noche cuando se retiró. Después de medianoche, nos acostamos. Aunque estuve temerosa de lo que podía ver o escuchar, nada sucedió. Cuando por fin regresé a San Luis, le conté a mi mamá por lo que había pasado. Hasta el día de hoy, jamás he regresado a ese pueblo. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.